Entonces, Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan?
Buenas tardes, Inge, si se la escucho. Gracias por esperarme. Disculpen, tuve un problema ahí. No vas a llegar, así que discúlpenme por eso. Estoy ahorita tratando de entrar. ¿La intranet a usted sí le sirve? Está bien extraño el sistema, no me permiten hacer la intranet. Estaba dando fallas, Inge. Sí, porque no me permite, no me sirve la clave. No sé qué pasa con eso. Pero bueno, vamos a esperar un rato y luego les tomo la lista. Entonces, algo me decía María Fernanda acerca de una charla o de algo así. ¿A qué se refería, María Fernanda? ¿Puedes explicar? Lo que pasa es que hoy día nos había dicho el Inge de Geotecnia que va a dar una charla con una universidad de México, pero pensamos que sí le había dicho a usted. No he tenido ninguna comunicación. ¿Y a qué hora era la charla? A las 2. No he tenido, la verdad, ninguna comunicación. Pero bueno. No sé, ahorita, bueno, nosotros estamos un poquito con las justas, me toca avanzar rápido con el último. Y ya hicieron ustedes el proceso de evaluación. Nos mandaron un correo diciendo que les motivemos porque tienen que cumplir. ¿Qué me dice? ¿Hicieron o no hicieron? No creo todavía. Por favor, nos pidieron que lo hagan. ¿Pueden hacerlo ahorita? Que les demos 5 minutos para que ustedes se encarguen de hacer eso. Entonces, por favor, sí, podemos hacerlo ahorita. ¿Eso? ¿Qué me dicen? ¿Ya están haciendo el proceso de evaluación? Necesito que me confirmen, por favor. Inge, ¿Sí? o sea, ya le hago clic, pero no me sale nada, solo me sale un anuncio, le hago clic en el anuncio, pero no se me va para acá. Creo que lo tienen que hacer desde la intranet. Por eso. Según ahí tienen que ir al banner estudiantil, creo que se llama. Ay, gracias.
¿Listos? ¿Ya lo acabaron? ¿Qué me dicen? Yo ya. Listo, entonces. Yo también. Listo, entonces. Listo, entonces, con ustedes vamos a continuar un poco con la última unidad. Bueno, como les decía al principio del semestre, esta materia recién está pasando por varios cambios en función de tiempos, de unidades, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a alcanzar a ver toda la unidad como estaba pensada por varios hechos, como por ejemplo que el plan de la programación para esta materia, el programa microcurricular se lo hizo en función de que un semestre que iba a durar 16 semanas más una de exámenes, y eso fue recortado, y lo mismo con 3 exámenes y ahora tenemos 4. Entonces,
nos va a tocar ir ajustando un poco, así que vamos a irlo revisando de a poco esta última unidad, que es la unidad de sedimentación y socavación, que trataremos de verlo en estas 3 clases que nos quedan. No se olviden que con ustedes tenemos el examen. ¿Cuándo ya hablamos de eso, me parece, o no? Me parece que no, Inge. Hay que respetar ahora los horarios que nos han impuesto. Entonces, con ustedes tendríamos el examen el día miércoles 9 de 4 a 6, ¿sí? Para que todos lo tengan claro. ¿Sí me siguen todos? Parece que nosotros le pusimos para el lunes 7, pero creo que no habría problema. Aunque veo que no tienen ningún examen el lunes. Si quieren, podríamos dejarle para el día lunes 7 porque solo somos un paralelo. Es que el lunes 7 es feriado, por eso no hay examen. Ah, cierto, cierto. Sí, tienen toda la razón. No, entonces de ley nos tocaría para el miércoles. Entonces, miércoles de 4 a 6. Tengan en cuenta que ustedes veo que tienen programado el examen de Guillermo Realpe en Geotecnia de 2 a 4, ¿no? Así que por favor tengan eso en cuenta para los tiempos. Como el examen empezará justo a las 4, tengan eso en cuenta. Entonces ahí sí estamos claros, por favor no se olviden, ¿no? Miércoles de 4 a 6. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar de lo que es esta unidad. Y les decía que es un poco complejo esto porque lo que es sedimentación en muchos casos se lo da como una sola materia. En otros hay libros enteros solo dedicados a sedimentación y socavación. Entonces nos tocará ver un poco como introductoria la parte, ¿eh? Así que no se olviden de eso. Por otro lado, antes de que me olvide también, por favor no se olviden del seguimiento del sílabus. Hagan el seguimiento lo más pronto posible porque tiene que estar hecho hasta el día miércoles con ustedes, el de la unidad 5. ¿Sí? Tengan en cuenta que hasta el otro martes yo les pondría la unidad 6 y la unidad 7 ya hasta el examen. Entonces, para poder alcanzar, por favor, no se olviden hasta el miércoles de hacer el seguimiento. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Pues las partículas que proceden, ¿sí? O nacen de rocas o suelos y que por el efecto normalmente del agua son acarreadas hacia los escurrimientos y también en conjunto con el viento se genera un transporte de estas partículas. Entonces, en esencia, los sedimentos son partículas que se van desprendiendo de los suelos y de las rocas. Entonces, nos dice que pueden permanecer estables durante largos periodos, ¿sí? Incluso millones de años, hasta consolidarse ya formando rocas. Pero después las fuerzas naturales, especialmente el viento y el escurrimiento del agua, generan un movimiento de estas partículas, ¿sí? Y cuando se empieza a generar este movimiento de partículas, nosotros vamos a definirlo como la erosión. Entonces, en esencia, la formación de sedimentos es la erosión. Simplemente que nosotros le damos una terminología un poco más amplia a la erosión, como que la erosión ya es un desprendimiento importante. Pero en esencia, cualquier tipo de desprendimiento de partículas forma erosión. Entonces, erosión eólica es la que se genera por el viento, ¿sí? Y erosión fluvial es la que se genera por el agua. Entonces, eso como un punto muy básico de partida. ¿Qué pasa con los sedimentos? Entonces, el sedimento transportado por un flujo de agua, ¿sí? Tiene un peso. Entonces, podríamos decir que la propiedad más importante es el peso, porque en función de eso nosotros vamos a tener la diferenciación o el diferenciamiento principal de estas partículas. Entonces, todos los cauces naturales, los cauces de agua, están formados por partículas de rocas y de suelo, que se convierten en sedimentos, ¿sí?
Y la densidad no maneja variaciones muy grandes. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de los tipos de suelo, podemos fácilmente encontrar que la densidad se encuentra más o menos dentro de un rango que no es demasiado amplio. Entonces, se genera también un concepto de densidad relativa tomando en cuenta la densidad del agua, ¿sí? Todo esto ya ustedes lo saben, así que simplemente lo haremos como un repaso. Entonces, en función de toda la densidad relativa y, y de todas las características que también complementan lo que es el análisis de sedimentos, se puede generar ya un análisis más detallado en el cual nosotros analizamos la mecánica con el transporte de sedimentos. Aquí la expresión esta se me ha faltado, pero en esencia, la mecánica del transporte de sedimentos va en función de, primero, dónde se originan los sedimentos, dónde se produce lo que es el transporte del sedimento y dónde se produce ya la sedimentación en grandes cantidades. Entonces, si nosotros tenemos una montaña y en esta montaña hay un río, ¿en dónde creen ustedes que se originan o se empiezan a originar los sedimentos? ¿En el cauce alto, medio alto, medio o bajo? ¿Qué me dices, Guido Zambrano? Sería en el cauce bajo, porque ahí bajan todas las pequeñas partículas y se acumulan ahí. Aquí se produce la acumulación, como tú dices. Pero la formación, la mayor formación se genera acá arriba. ¿Por qué crees que pasa esto? Tú mismo, Guido. O sea, por efectos, se podría hacer de erosión, de desestabilización ¿Por qué podríamos tener erosión ahí? de efectos del clima. Clima, por un lado, sí. ¿Y qué más? Y por presencia de ríos que provocan erosión. Estamos hablando de un río, ¿no? Entonces, en esencia está presente el río en toda la trayectoria. ¿Qué crees? Otra turbulencia en el caudal puede provocar la erosión. Porque en la zona montañosa, ¿cuál sería la característica? ¿Qué me dice? Hace mucho viento. Lado viento y por otro lado la pendiente es mucho más grande que la zona plana, ¿sí o no? Nosotros vivimos en una zona montañosa. La pendiente de aquí podemos decir que es más grande que en la zona de la costa. Obviamente sí. Entonces tenemos alta pendiente. ¿Qué genera la alta pendiente? Velocidades altas. Alta velocidad, por eso decimos velocidades erosivas. Entonces, en la zona de montaña es donde se empiezan a generar en mayor cantidad los sedimentos. ¿Qué pasa? La velocidad del flujo es tan grande que se genera un transporte rápido de los sedimentos. ¿De ahí qué sucede? En la sección media se empieza ya a generar una menor velocidad del agua, una menor pendiente, y ya se mueve, se genera un transporte de sedimentos. Y en la zona baja, ¿qué sucede? Se produce la acumulación de sedimentos. ¿Por qué? Porque las pendientes son menores, los caudales son mayores, y eso genera que se produzca una mayor sedimentación de partículas. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? Sí. Hasta llegar a un punto en donde cuando se termina un río llega a un delta, ¿no es cierto? Algo más o menos así. Todos tienen claro que el delta de un río, ¿no es cierto? El punto donde un río llega al mar. ¿Qué sucede en el delta? ¿Qué característica hay? Que hay depósitos gigantescos de sedimentos.
Entonces empiezan a formar como pequeños brazos de mar y por ahí fluye el agua. Entonces, en esencia es, ¿por qué? Porque ya no tenemos una velocidad tan erosiva, ya estamos llegando al mar, inclusive hay corrientes que en algunos casos regresan al agua del río y ahí nosotros tenemos una alta acumulación de sedimentos. Entonces, dentro de estos análisis podemos decir que la propiedad más importante que nosotros vamos a considerar es la densidad como un representante del volumen de la partícula, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros utilizamos la densidad y el tamaño de la partícula como las características principales. Entonces, nosotros tenemos fuentes de sedimentos naturales y artificiales. Las naturales se generan por la erosión de la superficie de la tierra o de las rocas debido al viento y la lluvia. Transporte eólico el viento y transporte por escurrimiento superficial de la lluvia. Por otro lado, también tenemos la erosión del cauce principal y sus tributarios, ¿no es cierto? Esto va a depender de la potencia erosiva del flujo. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más pendiente tenga, más velocidad tenga el flujo y también más débil sea el suelo, se puede generar mayor cantidad de sedimentos. Entonces, cuando hay alta velocidad en un río, se pueden generar cambios en su perfil longitudinal, ¿sí? También en su sección transversal y en la planta. ¿Qué significa eso? Que un río, como ustedes ya deben haber visto en hidrología, puede ir variando su forma y cuando el río tiene mucha tendencia a variar su forma, se le conoce como un río joven. Entonces, en esencia, el ejemplo más claro que podríamos tomar nosotros es el río Coca, ¿no es cierto? Que se acaba de comer toda la parte donde se producía la cascada de San Rafael, generó un movimiento muy grande de sedimentos, ¿sí? Y ahora continúa variando su trayectoria debido a que es muy erosivo y los suelos todavía son deleznables, entonces no existe una resistencia para esta erosión. Por otro lado, tenemos los cauces artificiales, las causas, perdón, artificiales, en donde tenemos una destrucción de la vegetación, por ejemplo, la deforestación de los bosques que origina el hombre, puede generar sedimentos, ¿sí? Esto es importantísimo. Uno de los mayores elementos que favorece lo que es la estabilidad de taludes es la vegetación. La vegetación sirve como una especie de malla resistente, especialmente las raíces de las plantas, para evitar que se produzcan deslaves o que se produzca demasiada erosión en los taludes. Entonces, si nosotros desforestamos los bosques de zonas por las que tenemos flujo de agua, es muy probable que se incremente lo que es la cantidad de sedimentos. Tenemos también ciertas obras de ingeniería, ¿no es cierto? Por ejemplo, los caminos, vías férreas, presas, generan bastantes variaciones en lo que es el material que tenemos, ¿sí? Y estos volúmenes de material pueden quedar más sueltos y eso genera un incremento en la cantidad de material sedimentable. Por otro lado, también tenemos que la superficie de la Tierra, debido a las acciones del aire y del agua, se genera ya movimientos tanto por procesos físicos como por procesos químicos, y estos movimientos van a generar destrucción y transformación de las rocas, transformación en los sedimentos, ¿sí? Y cuando se genera este tipo de situación, hablamos de que una roca quedó intemperizada. Ahí, en cuanto a la granulometría, esto ya lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Todo esto viene de la palabra grano, ¿sí? Y nosotros, en función de la granulometría, lo que generamos es una caracterización del grano en función de sus medidas características. Entonces, nosotros diferenciamos los tipos de grano y en función de esto generamos la granulometría, de la cual ustedes tienen bastante conocimiento.
¿sí? Por otro lado, también es importante considerar dentro de la granulometría lo que es la densidad, que es la relación entre la masa de una partícula y el volumen que ésta maneja. ¿Sí? La gravedad específica también, que es la relación entre la densidad de una partícula sólida y la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Sí? Y nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de que la mayoría de los sedimentos en ríos tienen gravedades específicas de alrededor de 2.65. ¿Sí? Pero también podemos tener variaciones desde 1.35 a 1.70 para materiales muy livianos como la piedra pómez y hasta 7.6 para materiales muy pesados como la galena. El peso específico es la relación entre el peso de la partícula y su volumen, ¿sí? Y es igual al producto entre la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, normalmente el peso específico viene como densidad por gravedad, ¿no es cierto? Este concepto lo hemos manejado bastante. Y la porosidad es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de granos o de sólidos, o también volumen de sedimentos. Toda esta materia ustedes ya la han manejado bastante. Entonces, en cuanto al material de los márgenes y de fondo del río, podemos decir nosotros que es cohesivo cuando nosotros tenemos cauces arcillosos, que es no cohesivo cuando nosotros tenemos materiales que no generan cohesión, sino se forman por partículas sueltas, en donde nosotros hablamos de que se genera una clasificación en función del tamaño de la partícula. Por ejemplo, nos dice, si tenemos un material que predominantemente es grueso, con boleo y cantos rodados, los cantos rodados es la piedra que va tomando formas o esquinas circulares, ¿sí? Y si es que el diámetro promedio es mayor a 64 milímetros, tendríamos esta definición. Después, si nosotros hablamos de grava y arena, si es que tenemos el diámetro promedio entre 2 y 64 milímetros y un suelo arenoso con un diámetro entre 0.062 a 2 milímetros. Entonces esa sería la división de lo que son las partículas no cohesivas. Por otro lado tenemos los acorazados, ¿no es cierto? Donde nos dice que son cauces en los cuales, debido a lo extenso de la granulometría, eso nos dice que la desviación estándar entre los tamaños de partículas es mayor a 3. Esto puede generar un acarreo, o se genera a través de un acarreo de partículas muy finas, y se genera una especie de capa protectora o de material grueso. En esencia hablamos de un lavado de fino, en donde hay bastante variación en la granulometría. Y por otro lado tenemos los que están bien graduados o con granulometría extendida, que son en donde la desviación de estándar de las partículas, en este caso es menor a 3, ¿sí? Aquí, perdón, he habido un error. Y tenemos los sedimentos de fondo en donde hay una gran cantidad de tamaños que no difieren mucho entre sí. Después existen los mal graduados de granulometría uniforme, cuando existe una variación de acuerdo a la distribución logarítmica normal o logarítmica, ¿sí? Y a la desviación estándar geométrica. Entonces, esto lo pasamos rápido porque ustedes en suelos ven un montón de lo que es granulometría, ¿sí? Entonces nosotros vamos a quedarnos con la división básica, en donde hablamos de un lecho rocoso cuando tenemos partículas mayores a 2.04 milímetros, a 2048 milímetros, perdón, piedras entre 256 milímetros a 2048 milímetros, cantos, los cantos rodados de entre 64 milímetros a 256 milímetros, gravas entre 2 milímetros a 64 milímetros, arenas entre 0.062 y 2 milímetros, y limo o arcilla cuando tenemos menos de 0.062 milímetros. Este tipo de distribución ustedes ya la conocen bien, así que podemos pasar. Por otro lado, debemos tener en cuenta cuál es la velocidad de caída de una partícula, ¿sí?
Y nos dice que este parámetro nos ayuda a determinar o describir el comportamiento de las partículas en un líquido. ¿Sí? La velocidad de caída es la velocidad que adquiere una partícula cuando cae dentro del líquido, ¿sí? Y se alcanza cuando la partícula ya genera un equilibrio con el empuje ascendente. Entonces, en esencia, cae la partícula y el peso en relación con el empuje que generaría el agua va a generar un equilibrio y ya se produce una velocidad constante y esta velocidad es la velocidad de caída. Entonces, en esencia, nosotros vamos a ver que la velocidad de sedimentación o velocidad de caída va a depender del tamaño de la partícula, de la forma de la partícula, de la viscosidad de la temperatura del agua. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué en algunos casos nosotros hablamos de cuadros para determinar velocidad de sedimentación, así como hacíamos para sedimentadores en rejillas laterales? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Sebastián Vaquero? ¿Qué me dices, Sebastián? Andrés Vaquero. Perdón, que no le escuché bien porque está medio malo mi internet. ¿Por qué a ratos se generan gráficos para determinar velocidad de sedimentación, así como estábamos viendo en los sedimentadores de las rejillas laterales y de fondo? ¿Qué me dices tú? Porque depende de la viscosidad y de la forma de la partícula. Depende de la viscosidad. ¿De la viscosidad de qué? Del fluido, o sea, en este caso sería el agua. ¿Ya? ¿Y por qué sacamos, si depende de la forma de la partícula, por qué sacamos a veces gráficas en donde podemos determinar la velocidad de sedimentación en función del tamaño de la partícula, más no de la forma? Porque consideramos que la partícula es esférica. En la mayoría de casos consideramos eso. ¿Por qué? Porque la fricción que se genera en el cauce del río genera esa forma. ¿Y por qué más? Sí, también por lo que depende de la temperatura y se van haciendo curvas de acuerdo a la temperatura y la viscosidad que se tenga. Más o menos. La temperatura y influencia la temperatura del fluido más que cualquier cosa. Pero en esencia, por lo que decíamos, que normalmente el peso específico, ¿no es cierto?, es similar. Entonces, eso produce que nosotros podamos generar que nosotros tengamos pesos similares de las partículas y por ende podamos estimar velocidades de sedimentación similares, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros manejamos gráficas para lo que es la determinación de la velocidad de sedimentación. Después, cuando hablamos nosotros de arrastre en suelos, nosotros tenemos que la determinación de la condición crítica de arrastre no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a generar el arrastre, ¿qué crees, Carla o la bici? Carla, ¿me escuchas o no me escuchas, Carla?
ten en cuenta que si alguien no responde es como que no estuviera. ¿Qué me dices tú, Felipe Mozo? Repite la pregunta, no se le escucha bien. ¿Por qué crees que nos dice que la determinación de la condición crítica de arrastre no es fácil? ¿Mm? Porque no se define muy bien dónde inicia esos arrastres, ¿Por qué crees que no se puede definir bien dónde se inicia? porque no se sabe muy bien en qué momento se produce ¿cómo decir? El arrastre o la sedimentación, que es sedimentación como la erosión. ¿Pero por qué? A ver, explícanos el concepto. Porque no hay un punto exacto donde tú dices que ahí ya se produce una erosión la más importante. Pero ¿y la explicación? Estoy viendo. ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Por qué crees que no se puede determinar fácilmente dónde empieza el arrastre? Por sus... Porque no se determina dónde se produce la velocidad crítica y esas condiciones críticas. ¿Pero por qué? A ver, dame un ejemplo práctico. La verdad no se me ocurre ahora. Un ejemplo. Dije una pregunta. Cuando dice arrastren suelos exclusivos, ¿a qué se refiere arrastre? ¿A qué crees que se refiere el arrastre? Explícame tú. Sea la... Es que por eso le pregunto, porque no entiendo, o sea, según yo creo que es el arrastre de las partículas, pero... De las partículas, obviamente, tiene que ser el arrastre de las partículas. Entonces, en esencia, el arrastre se refiere a cuando se empiezan a mover las partículas. ¿Sí? Entonces tal vez puede ser, por digamos ser suelos exclusivos no hay tanto espacio, las partículas, entonces por eso se dificulta su arrastre. En suelos cohesivos se dificulta el arrastre. ¿Por qué? Porque están cohesionados, como su nombre lo dice, Sí. se generan uniones, se genera contacto entre las partículas y eso produce el movimiento. Mientras que en suelos granulares lo que tiene que producirse es una fuerza suficiente para que empiece a mover las partículas. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿cómo no pueden dar un ejemplo de por qué se vuelve difícil determinar cuándo se genera el arrastre?
puede ser porque el río tiene distintas secciones transversales. Entonces, El río, exacto, el río tiene distintas secciones transversales. En las distintas secciones transversales hay distintas velocidades, ¿no es cierto? Eso ya lo saben desde hidrología. Hay velocidades más altas en la zona central, hay velocidades más bajas en las zonas laterales. Por otro lado, para que se empiece a generar el arrastre, tiene que empezarse a generar lo que es la erosión de las partículas. Entonces, ¿cómo se genera la erosión de las partículas? Con la constante fricción que se genera con el agua. Pues va a llegar un punto en que la fricción que genera con el agua empieza ya a generar el movimiento de las partículas, a generar la erosión. Entonces se vuelve muy difícil saber cuándo ya se produce ese movimiento, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un tema bastante complejo de analizar, ¿sí? Y acá nos dice, se suele fijar el punto de inicio del arrastre cuando una partícula se mueve dentro del campo de observación o cuando varias partículas están en movimiento, pero ya no se puede generar un conteo del número de partículas. ¿Está claro a qué se refiere el arrastre? ¿Qué me dicen? Sí. Bueno, tengo unos 3 minutos ahorita porque es teoría y ustedes también están un poco distraídos.
Bueno, continuamos entonces. Listo, entonces por favor prenden las cámaras, necesito ver qué. Y que puedo tener la mía apagada, es que estoy con los datos del teléfono. El resto que muchos no prenden sus cámaras, pues no falta. Bueno, continuamos con lo del arrastre, ¿no es cierto? También nos dice que nosotros podemos fijarse otras condiciones, como por ejemplo cuando existe un movimiento generalizado de partículas, o sea, ya cuando existe una turbulencia suficiente para generar bastante movimiento de partículas, especialmente cuando son partículas pequeñas. Cuando se genera cierto grado de acorazamiento, no se olviden, el acorazamiento es cuando se empiezan a generar ya solo partículas grandes en la parte exterior, porque ya se está generando un movimiento de partículas pequeñas. Nos dice cuando el transporte o gasto sólido tiende a cero, ¿no es cierto? Ahí estamos generando un análisis o una relación entre el esfuerzo cortante que se genera en el fondo, el esfuerzo cortante, algo similar a lo que deben haber visto en hidráulica general, o lo que vimos en hidráulica general, ¿se acuerdan? En la parte de la base de un conducto de un canal se genera el esfuerzo cortante. Entonces ya cuando se empieza a generar que se iguala, se relaciona el gasto sólido, la cantidad de sólidos que se transporte con el cortante del fondo, ya empieza a generar un movimiento importante. De ahí por otro lado, en cuanto al hecho, nosotros tenemos que el diseño del curso para ríos y canales sin revestimiento puede erosionarse por el paso de las aguas, que es lo que hemos venido diciendo, ya que los materiales no siempre son capaces de resistir esta fuerza de arrastre. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad con la que viene el agua suele ser muy grande como para lo que y la resistencia que presentan ciertos materiales. Entonces, en ese caso, por esa razón, se genera ya un movimiento, escurrimiento de aguas con las partículas, ¿sí? En donde la fuerza de arrastre se incrementa conforme se incrementa la velocidad de la corriente. Entonces, se puede decir que cuando ya se llega a un punto en el cual se sobrepase la resistencia de las partículas, ¿sí?, se genera ya el movimiento. Y este movimiento, cuando las partículas empiezan a ya moverse, se le llama un movimiento incipiente o también un movimiento crítico, ¿sí? Entonces, esa es la condición que se define como la condición crítica de arrastre o el inicio del arrastre, ¿sí?, o también como transporte incipiente. Sin embargo, nosotros vamos a decir que esta condición para movimiento incipiente es diferente a la de transporte incipiente. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando ya tenemos el inicio del movimiento de partículas, hablamos de un movimiento incipiente. Pero cuando ya se está generando el movimiento a una escala mucho mayor, ¿sí?, generamos el transporte incipiente. Entonces, en esencia podemos decir que el movimiento incipiente es una situación instantánea con pocas partículas de movimiento, mientras que el transporte incipiente es algo en un periodo de tiempo mayor y se genera a gran escala. Para el inicio de la erosión,
empezamos viendo qué es la erosión, que es la acción de desgaste generada por aguas de torrentes, aguas rápidas o salvajes y también ríos. En esencia, nosotros tenemos erosión. Cuando habla de aguas de torrente puede ser en taludes o también en el cauce. Mientras que si se habla de aguas salvajes y ríos, en esencia las aguas salvajes se enfocan en las zonas de montaña. Son zonas demasiado turbulentas. Y los ríos en general pueden generar este tipo de desgaste o erosión. Entonces nos dice que las aguas de torrente se forman después de las fuertes lluvias. Por eso les decía que pueden ser en cauces o taludes, ¿sí? Cuando las aguas que escurren por un cauce irregular o por un talud, etcétera, etcétera, generan una acción destructiva. Y lo mismo, en las aguas salvajes se generan en montañas porque es el cauce de los deshielos, o sea, se generan por causa de los deshielos o de intensas lluvias en zonas altas. Entonces, esto genera un movimiento bastante turbulento, lo que se conoce como aguas salvajes. Entonces, estas aguas salvajes, al estar en zonas altas, tienen altas pendientes y genera bastantes movimientos fuertes, y estos movimientos fuertes también son causales del inicio de erosión. Y por otro lado, los ríos también son causantes de erosión. ¿Por qué? Porque los ríos generan alta velocidad, pero con flujo constante. Entonces, ¿cómo puede afectar el flujo constante a la erosión? ¿Qué me dices, Bernardo Aldén? O sea, va a comenzar a generar un desgaste uniforme. Desgaste uniforme, más o menos uniforme, no podríamos hablar de algo tan uniforme porque también la cantidad de desgaste que se genere va a depender del tipo de suelo y hay suelos más resistentes, entonces eso ya genera una influencia. Pero en esencia sí se genera un desgaste más bien constante, no uniforme. Sí está la idea ahí un poco clara porque se vuelve constante porque se genera todo el tiempo. Entonces este desgaste es el que caracteriza el transporte de sólidos del río. ¿Qué factores componen la erosión? Pues la segregación, transporte y sedimentación de las partículas del suelo que se genera debido a la lluvia o al escurrimiento superficial, ¿sí? Entonces esto da lugar a la erosión hídrica, ¿sí? Recuerden que también tenemos la erosión eólica, entonces ahí entra ya el factor viento. Entonces nosotros decimos que esta erosión hídrica se afecta por varios factores como son el clima, el suelo, la vegetación y la topografía. En esencia el clima, porque cuando estamos en una época invernal, por ejemplo, el clima va a ser más bajo en temperatura y más grande en cuanto a humedad superficial, humedad ambiental y también la cantidad de lluvia, ¿no es cierto? El tipo de suelo también es importante porque el tipo de suelo puede ser muy fuerte o muy espeluznado y eso sí genera un problema. La vegetación, en esencia, como decíamos, puede generar un incremento muy importante en lo que es la capacidad de resistir a la erosión porque las raíces de la vegetación generan una resistencia al paso del agua y obviamente la topografía porque en esencia si nosotros tenemos una topografía muy errática vamos a tener variaciones importantes de velocidad y esto va a generar una influencia sobre lo que es la capacidad de erosión o la erosión que se genera en el suelo. Entonces aquí nos dice como factores climáticos, vamos a decir que tienen un papel importante en la erosión
porque las precipitaciones, como decía, son el elemento principal para generar escurrimiento y obviamente va de la mano con la cantidad de erosión que se genera. Por otro lado, la erosión que provoca una gota de agua viene a ser el producto de la energía cinética de las partículas que caen y generan un impacto. Entonces, esta erosión también con el paso del tiempo y con la repetida acción o el accionar que se genera de manera continua, va a generar lo que es una erosión directamente sobre cualquier tipo de suelo o talud que nosotros tengamos. Hay características del suelo también, como la agregación, la textura del suelo, la capacidad de infiltración, que también van a afectar su erosionabilidad. En esencia, ¿no es cierto? Si el suelo es más capaz de generar filtración, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice Fausto López? Sobre la capacidad de infiltración del suelo. Y ¿Por qué genera influencia con lo que es la erosionabilidad? porque si tiene infiltración es mucho más fácil que pueda llegar a erosionar debido a que el agua puede ingresar. Ya, perfecto, puede ingresar el agua y eso genera un problema. Y también porque existen espacios interiores. Cuando un suelo tiene alta capacidad de infiltración, significa que tiene alta cantidad de vacíos. Y la cantidad de vacíos también va de la mano con que no es un suelo cohesivo y eso genera un incremento en la capacidad de erosionabilidad. ¿Sí? Lo mismo la textura, ¿por qué? Porque la textura también genera resistencia al paso del agua. Entonces, si es que hay una textura un poco más rugosa, por así decirlo, esto va a generar una mayor erosionabilidad. ¿Por qué? Porque se genera una mayor fricción con el agua y eso va generando una mayor erosión. Entonces, en esencia, cuando un suelo tiene una textura muy rugosa, después se va limitando esa rugosidad. Es lo que pasa con los cantos rodados, ¿no es cierto? Las piedras de río en esencia tienen una forma redondeada, sin puntas, por el hecho de que la fricción con el agua y con las mismas partículas va generando esta eliminación de las esquinas y bordes y eso sí genera un problema. La influencia de la vegetación también es importante porque a veces hay cultivos, hay varias épocas en donde hay variación de cantidad de vegetación y como les decía, las raíces son uno de los principales efectos para mejorar la estabilidad de los taludes. Entonces eso tiene influencia directa sobre la capacidad de erosión. Y obviamente la topografía, porque si tenemos variación de pendientes, tenemos lo que es una variación importante de velocidades y nosotros en ese caso debemos considerar cuál es la magnitud de la pendiente, cuál es la longitud en la cual se produce esa pendiente y cuál es la forma que tiene el río. Se habla también en muchos casos de este umbral o punto en donde se inicia el movimiento, en donde nos dice que un lecho granular va a soportar la circulación de una corriente de agua y en un punto va a generarse el desplazamiento de la partícula. Lo que les decía, ¿no es cierto? No es que ni bien tiene el lecho de contacto con el agua se genere el movimiento de la partícula o la disgregación de la partícula, sino después de un tiempo en el cual se está generando la corriente de agua, nosotros generamos ya un desplazamiento de la partícula, ¿sí? O sea, está la fuerza erosiva del agua todo el tiempo de manera constante generando un efecto hasta que se genera ya un arrastre de la partícula. Entonces, conocer cuándo y bajo qué condiciones se produce este movimiento de las partículas ya genera un punto crítico en donde nosotros podemos decir
este es el punto en donde se inicia el movimiento o la condición crítica para la generación de movimiento de fondo. Y obviamente esto nos genera una limitante importante porque es difícil de determinar. Sí, entonces, se hacen varios ensayos de laboratorio y no existe un acuerdo realmente hecho, pero hay varios ábacos o diagramas en donde nosotros podemos generar o determinar esta relación para poder identificar el punto en el cual se empieza a generar el movimiento. Entonces nos dice que la acción del agua genera una tensión cortante en el fondo. ¿Qué significa esto? Que la resistencia de una partícula para ser movida puede relacionarse con el peso sumergido de esta partícula en función del peso específico sumergido y de la gravedad, en donde se puede ya generar una determinación. Entonces ahí es donde entran estos ábacos, como les decía, que vienen dados más o menos así. Y en función de un factor que se conoce como el número de Reynolds cortante, se puede determinar cuál es el esfuerzo cortante para esta partícula. ¿Sí? Entonces, con función de estos datos, nosotros podemos determinar cuál es el inicio, o más bien dicho, estimar cuál es el inicio para la disgregación del suelo. Entonces, en esencia, nosotros generamos una comparación y ahí entra un factor interesante que es la velocidad de corte. ¿Ustedes, alguien recuerda qué era la velocidad de corte? Porque eso lo veían como parte también de mecánica, de hidráulica general. Pero ¿qué me dicen? ¿Alguien tiene claro eso? Jonathan Criollo, ¿te acuerdas de algo de eso? Sí, un poco, creo que era un parámetro que podíamos como que medir cuando teníamos el contacto entre un fluido y un objeto. Perfecto, sí. Es un parámetro que se mide cuando tenemos el contacto entre un sólido y un fluido. Y en esencia lo interesante es que no es una velocidad, sino más bien es una dimensión en la que se genera una relación de lo que es el esfuerzo cortante. Entonces, por eso se le llama velocidad cortante. ¿Sí? Entonces, la velocidad cortante no es una velocidad, pero tiene unidades de velocidad y por eso se la conoce así. Pero nos ayuda a identificar ese punto en donde se vence el esfuerzo cortante y ya se genera el movimiento de las partículas. Hay varias ecuaciones que se manejan ahí. Esto es más materia de suelos, pero por ejemplo, aquí tienen la de esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Entonces, no voy a hacer demasiado hincapié en estas ecuaciones porque me parece que es más materia de suelos, pero los voy a dejar ahí. Después, en cuanto a la rugosidad y formas del lecho, nosotros tenemos que hay una gran variedad en lo que son las formas del fondo en un lecho de un río. Y estas son determinadas por la potencia de la corriente y el diámetro promedio del material. ¿Qué significa esto? Que en función de la velocidad del caudal, ¿no es cierto? Y de la altura de caída del agua, ¿sí? O la pendiente, podríamos enfocarle aquí, nosotros vamos a tener una variación de lo que es la forma del fondo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Normalmente en las zonas donde hay más velocidad, que son las zonas medias, se genera un mayor movimiento de partículas y por eso la forma típica de un río. Entonces, ya se vuelve ahí
un análisis un poco más complejo, porque nosotros podemos ir identificando cuál es la tendencia en la formación de la figura que caracteriza al fondo de un cauce, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una influencia de lo que es la velocidad del agua, por ende se genera esta forma. Entonces de ahí hablamos del movimiento incipiente, que va a ser variable en ese caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes velocidades. Ustedes recuerdan en dónde se produce la máxima velocidad en el cauce de un río, más o menos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, José Gordillo? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Pero me están atendiendo o qué? Ese me recorta un poco el internet. No se lo escucho bien. A ver, en esencia, ¿dónde se genera la máxima velocidad del flujo en un río? Cuando existe mayor pendiente. Dentro de un cauce, este es un cauce cualquiera. ¿En qué parte del cauce nosotros tenemos la mayor velocidad? Es una serie de geología. De más alta. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué idea tienes? Ya le dibujé. Estoy buscando. Estoy preguntando en función de tus conocimientos, no que me lees. Bien. Sea en la parte más alta por debido a lo que tiene mayor pendiente y va a tener una mayor potencia de arrastre. La pendiente de fondo debería ser la misma, ¿no? Si un río lo vemos transversalmente, va a tener una pendiente más o menos similar. Así que necesito que estén atentos. Son preguntas muy básicas. Normalmente tenemos distribución de velocidades más o menos así en un río, donde más o menos a 0.2 veces la altura en la zona intermedia nosotros tenemos la velocidad máxima del río. Entonces esta zona tiene altas velocidades, las zonas laterales tienen mucha más baja velocidad y por eso se genera una erosión en la parte central del río. Esto, como les digo, es materia de hidrología, así que yo sí esperaría que ustedes la manejen. Entonces, nuevamente aquí tienen las ecuaciones, esto no le vamos a hacer demasiado hincapié. Entonces nos dice otras características del movimiento de flujos de sedimentos. Es que cuando todavía no hay un inicio en el movimiento de un sedimento, tenemos que la resistencia al flujo que va a tener el suelo equivale a la de un fondo fijo, tal cual como el análisis que ustedes hacen en hidráulica general, ¿no es cierto? En donde tienen un fondo fijo, una velocidad importante. Entonces ustedes en función de esto pueden determinar la fuerza de esfuerzo. Entonces de ahí nos dice que el fondo plano sin movimiento es de interés para poder generar estas condiciones de movimiento incipiente, o sea, el movimiento inicial de las partículas. Nos habla que los rizos son pequeños elementos entre 10 a 50 centímetros de longitud y de 5
desde 0,5 hasta 5 centímetros de altura, con una forma triangular. También tiene una pendiente suave con un talud aguas abajo abrupto pronunciado, en donde, obviamente, si tenemos un talud aguas abajo, eso genera una mayor velocidad aguas abajo, y ahí ya se genera un movimiento de corriente. Entonces, en esencia, los rizos nos sirven para identificar cómo se genera el movimiento del agua cuando nosotros tenemos una gran pendiente y aguas abajo, como dice aquí. También tenemos las dunas, en las cuales nosotros tenemos una forma similar a la de los rizos, pero de mayor tamaño, en donde inclusive se puede llegar a formas de 100 metros de largo, y ya se genera una variación más importante en lo que es el movimiento del agua. Entonces, en esencia, estamos hablando de formaciones que se van dando debido al flujo del agua dentro de un cauce. Tenemos lo mismo las antidunas que se generan por las ondas simétricas, ¿sí? Entonces se empieza a generar un movimiento gradual, un movimiento más o menos ondulatorio, en el cual se puede generar la formación de estas dunas, que son una especie de olas, y que después, con el paso del tiempo, puede generar una rotura de las dunas en un efecto similar al que se produce en una ola en el mar. Y de ahí, cuando nosotros tenemos pendientes demasiado pronunciadas, vamos a tener formas tipo pozos, ¿sí? Mientras más pronunciada es la pendiente, va a ser más pronunciado el pozo que se genera en una zona del medio, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esa forma se debe a las altas pendientes y a las altas velocidades que se manejan. Entonces, obviamente, conforme menos pendiente tenga un río, va a ser mucho más plana, mucho más homogénea la forma de su zona central. Entonces, aquí tienen varias formaciones, ¿no es cierto? Aquí vemos los rizos. Los rizos son formaciones triangulares pequeñas, más o menos de 10 centímetros, un poco más. Aquí tenemos las dunas. Son mucho más grandes, también de forma triangular. Las antidunas que se generan a una manera de oleaje, como decíamos, ¿sí? Aquí hay dunas lavadas, también se puede dar eso. O sea, se empieza a generar ya debido a la alta pendiente el movimiento de las dunas y termina siendo algo mucho más plano, ¿sí? Y cuando hablamos de pozos y rápidas, tenemos alta pendiente y los pozos generan zonas mucho más profundas en algunas partes del cauce. Esto debido también a la calidad del suelo. Entonces, en esencia, son los tipos de formaciones que se dan debido al movimiento de partículas dentro del río. Normalmente ustedes pueden encontrar gráficos de este tipo, en donde tienen la potencia de la corriente, como se les llama, que viene dado en kilogramos metros sobre segundo por metro cuadrado, y el diámetro medio del material que tenemos en el cauce. Entonces, en esencia vemos que mientras más grande el diámetro, nosotros tendemos a formar un fondo plano o una duna. O sea, es más difícil que se genere movimiento. Y mientras más pequeño sea el diámetro, tendemos a formar rizos porque se mueve de manera mucho más fácil la cantidad de sedimentos. Y de ahí las antidunas. Es una zona un poco con alta potencia y en su mayoría bajo diámetro del material. Entonces, ¿qué genera eso? Que se empieza a producir una forma más bien redondeada, en donde debido a la alta velocidad del flujo se empieza a homologar un poco, a unir de una forma un poco más concreta, diríamos, lo que es la forma del fondo del cauce. Existen otras consideraciones para las formas del fondo. Normalmente tenemos lo que se llama barras, ¿sí? En donde se genera una influencia de la geometría en planta y del ancho del canal. Nos dice que son formas que poseen longitudes iguales o mayores al ancho del canal y alturas similares. Entonces, en esencia, no están siempre sumergidas
Y hay barras de diferentes formas. Barras de punta, en donde se generan formas adyacentes al lado convexo de las curvas, ¿sí? Al lado bajo. Las formas pueden variar en función del tipo de flujo que tenemos. Tenemos barras alternadas, en donde hay tramos rectos y después una distribución entre tramos de las barras, entre distintos tramos, generándose variaciones que pueden ir de tramo a tramo. Barras transversales que se generan normalmente en canales rectos, en donde hay un movimiento más bajo de las barras, y barras tributarias cuando se genera en las zonas laterales de los canales. Entonces, se generan las formas de estas del fondo en función de un flujo que se conoce como flujo interior, donde el caudal es pequeño, y ahí tenemos rizos, dunas con rizos, y por otro lado, con flujo superior, cuando hay corriente de gran potencia, ya se empiezan a generar las formas un poco más homogéneas, como el fondo plano, las antidunas o los pozos irregulares. Entonces, como ven, hay mucha teoría en función de esto. Yo trato de irme por los lados más simples. Esto de la ecuación de Exner, creo que lo voy a dejar para la siguiente clase. Para no ser demasiado cargoso, demasiado larga la parte teórica, creo que vamos a quedar ahí. Y lo que quisiera decirles es que mañana han propuesto, mañana va a haber una reunión en el área de hidráulica, así que necesito dejarle el horario de clase un poquito más tarde. Déjenme ver qué hora es. La reunión es a las 4:15, entonces yo creo que podríamos empezar a las 4:45 p.m. Entonces, como ese horario lo tienen libre, que era parte de esta materia, mañana vamos a tener la clase desde 4:45 hasta las 6 probablemente, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro lo del horario? Sí. Entonces mañana nos vemos a las 4:45.